Estimados aprendices, tengan ustedes todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nuestra cuarta sesión de orientación correspondiente al proceso English That's Work en nivel 1. Proceso ofertado e impartido a través del Centro de Comercio y Servicios SENA en su regional Cauca. Mi nombre es Gustavo Adolfo Montilla Urbano y soy el instructor, tutor virtual quien se encarga de acompañarlo durante el desarrollo de nuestro proceso de formación. Les solicito entonces, para no afectar nuestra grabación, por favor silenciar lo que serían los micrófonos y así entonces toda inquietud que tengamos, ya sabes, a través de nuestra línea de soporte lo podemos atender, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ingresar a lo que sería nuestra plataforma en este momento. Los objetivos asignados entonces son la socialización de nuestro segundo componente, Let's Introduce Ourselves, y también la socialización de lo que corresponde a la segunda evidencia, que es la presentación de nuestra rutina diaria, nuestra evidencia número 3 del proceso. Entonces vamos a ingresar a nuestra plataforma Territorium. Eso, vamos a cambiar la forma de compartir. Ok, me confirman si ya estaríamos entonces identificando nuestra plataforma de territorio, nuestro curso English That's Work. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Tendríamos entonces el ingreso a contenido de curso. Esta es la ruta que debes seguir para llegar a nuestro segundo componente. Proyecto, actividades de aprendizaje, y aquí nos dirigimos a componente formativo Let's Introduce Ourselves. Vamos a permitir el ingreso. Regresamos. Tendríamos entonces el componente formativo. Aquí tendríamos el ingreso a nuestro material como tal. Vamos a cambiar la forma de presentar para que podamos escuchar. Ok. Para identificar entonces, ya sabes, en la parte inferior está el componente, están los temas que están asociados a esta primera parte. Entonces, los temas para este módulo, la primera parte, son introducción a tiempo presente simple, tiene los personal pronouns, función de sujeto y objeto, y personal information. Eso sería entonces lo que tendríamos asociado a este componente. Pero vamos a darle inicio para que podamos tener la oportunidad de escuchar. Aquí estaría entonces la introducción. Vamos a escuchar una parte de ella. Let's introduce ourselves. Presentémonos. Introducción. Por medio del tiempo verbal presente simple, iniciamos a hablar no solo de acciones que se llevan a cabo en el ahora, sino también de estados, acciones como dar indicaciones, hábitos y rutinas. Continuaremos con los pronombres de sujeto que determinan quién lleva a cabo la acción y con el pronombre de objeto sobre quién recae las consecuencias de dicha acción realizada. Y por último, se va a profundizar en un amplio vocabulario sobre datos e información personal que, junto a los saberes adquiridos del presente simple, va a crear los cimientos necesarios para comunicarse adecuadamente y hacer una presentación idónea y extensa de sí mismo. Bienvenido. Ok, entonces esa fue la introducción y tendríamos ya oportunidad de avanzar en nuestro proceso ya a través de el primer tiempo, que sería el presente simple. Entonces vamos a identificar todo lo que son los materiales de audio, y sobre ustedes recae por favor que destines el tiempo para que todo el material que está escrito, ¿sí? Todos estos textos, pues tú ya los lees y ya analizas y posteriormente los trabajamos, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar más que todo en la parte de escuchar, del listening de este material, para que sea un ejercicio práctico en el sentido de desarrollar el listening o la capacidad de escuchar como tal. Entonces comenzaríamos.
con el primer audio. Colombia has a huge hotel industry. Nos está diciendo entonces que Colombia tiene una enorme industria hotelera. Es un ejemplo. Y aquí ya tendríamos dentro de lo que es el vocabulario, mira, los verbos más frecuentes. Este verbo play tiene varios significados. Si está asociado a un instrumento musical, quiere decir interpretar un instrumento. Pero también play lo conocemos como jugar, y si está asociado a algún elemento electrónico, lo conocemos también como reproducir una cinta o reproducir una canción como tal. Entonces continuamos con la revisión de nuestro segundo componente. Let's introduce ourselves. Ok, son los verbos más frecuentes. Encontramos ya aquí nuestra primera tabla, y esta tabla de una manera muy sencilla nos va a permitir entonces ya realmente adelantar nuestro proceso de bilingüismo. Mira, el presente simple es un tiempo que te permite entonces hablar sobre lo que tú haces cada día, tu rutina diaria, hablar sobre tu familia, hablar sobre tus labores, ya sea de estudio, de trabajo. Entonces, en tiempo presente como tal, ¿sí? La estructura es muy sencilla, por eso recibe la palabra, el título es presente simple por la realmente sencillez de la estructura. Mira lo que encontramos aquí. I work, ¿sí? Tienes aquí un sujeto, que en este caso es I, significa yo, y un verbo en su forma más sencilla, en su forma infinitiva, y tendrías I work. Y para que esto suene bien, entonces exageras esta K un poco, ¿de acuerdo? Tiene que esforzar un poco lo que es la pronunciación de esta K, entonces la alargamos. Mire, diríamos I work, y escuchamos. I work. Aquí, I go. Reducir el tamaño de la pantalla. Mira lo que esta tabla nos está presentando. Nos dice entonces que encontramos aquí un grupito que se llama singular. Singular quiere decir que es un solo elemento. Aquí la primera persona en singular soy yo, que en inglés es I. La segunda persona singular es usted o tú, ¿sí? Que en inglés es you. Recuerde la pronunciación, la Y en inglés al comienzo siempre es una I latina como tal, ¿de acuerdo? No tiene el sonido fuerte como nuestra Y, no, es distinto, you. Aquí en este caso decimos you, no decimos you. Entonces aquí es you work. Y aquí el cuadro ya nos dice que viene un grupo que se llama terceras personas. Y ese grupo entonces pues lo integran estos tres elementos, he, she and it, ¿sí? Que siguen siendo singular, mira que pertenecen todavía a este grupo. Quiere decir, cuando decimos él trabaja en inglés, decimos he works. Y mira la pronunciación de esto es he. La H en inglés al comienzo es una J. Entonces tú la pronuncias como una J y la E en inglés es I. Por eso decimos aquí he, ¿de acuerdo? Y acá works. En este caso she works. It works. Mira lo que pasó entonces. Si comparamos en la primera y segunda persona, solamente decíamos work. Mira aquí, este es el verbo en su forma original. Aquí se conservaba, no se cambió, pero aquí se le agregó una S al final, ¿sí? Vamos a ver qué nos muestra el resto de la tabla. Luego nos dice que hay un grupito que se llama plural, o plural en español, y que está integrado por la primera persona, que es we, que somos nosotros. We work sería nosotros trabajamos. La segunda persona en plural dice que es you. You work, pero entonces esto ya no es tú ni usted, sino que es plural, es decir, varios, ustedes. Ustedes trabajan. Y en tercera persona tendríamos they, que es nuestro pronombre personal, que en español es ellos, ¿sí? They, y el verbo sería work, sin modificar. Entonces la tabla nos muestra de una manera muy práctica, vamos a reducirla un poco para que la podamos ver completa. De una manera muy práctica, mira, nos presenta este primer componente, nuestro presente simple. Se colocó muy pequeño. Entonces mira,
Esto con el verbo work. Acá nos presentan otro verbo que es muy corriente, es el verbo ir. Entonces nos dice que para primera persona sería I go. I go. You go. He goes. She goes. He goes, she goes, it goes. Mira que vuelve el verbo a modificarse en este grupo que conocemos como tercera persona. Luego continúa con los plurales. Nosotros vamos, We go. ustedes van, We go. they go, ellos van. Y mira que el verbo aquí en los plural no se modifica. Entonces, ¿qué identificamos? Que en la única parte donde tenemos que nosotros modificar el verbo, ¿sí? Para que quede bien conjugado, entonces es en el grupo de las terceras personas. ¿Sí identificamos ese detalle? Entonces, por favor, preste la atención. ¿Sí? Esto es con oraciones que son afirmativas. Vamos a ver el tercer ejemplo, que es study, que es muy frecuente, es el verbo estudiar. Cuando yo te digo conjugar un verbo, quiere decir que tú cojas este verbo y lo asocies a estas palabras que se conocen como los pronombres personales. En inglés, personal pronouns. ¿De acuerdo? Eso es conjugar un verbo. Entonces, el verbo es estudiar. Aquí lo tienes, study. Y suena así. I study es study. yo estudio. You study, You study. usted o tú estudias. Él He studies. estudia. Ella estudia. studies. Aquello Studies. o eso estudia. Nosotros We estudiamos. study. Ustedes estudian. And finally we have they study. Finalmente ellos estudian. Entonces, ¿qué te está presentando esta tabla? Pues la oportunidad para que tú de una manera muy sencilla ya puedas decir yo trabajo. Y ahí complementarías. Ejemplo, I work in an enterprise, en una empresa. I work in a hotel, en un hotel. I work in a restaurant, trabajo en un restaurante. I work in my house, trabajo en mi casa, etc. Entonces, ya te dan elementos para que digas yo trabajo. Para que digas yo voy. Ejemplo. Yo voy al gimnasio todos los días, entonces I go to the gym every day, ¿sí? Voy al gimnasio todos los días. I go to the supermarket every day, voy al supermercado todos los días. I go to the store, voy a la tienda. I go to the school, voy a la escuela, etcétera, al colegio. Study, I study, entonces es yo estudio como tal. Entonces tengan en cuenta, dedíquenle el tiempo a esta tabla que de una manera muy sencilla entonces nos presentó lo que sería ya el presente simple conjugado en oraciones afirmativas. Cuando te digo afirmativas es porque la acción está pasando. Mira, we study quiere decir nosotros estudiamos, no se está negando la acción, no decimos nosotros no estudiamos. Por eso esta oración y todas estas oraciones de esta tabla son afirmativas, porque la acción sucede. Aquí tienen un material que les va a explicar con respecto a la S, es decir, lo que yo acá les identifiqué, que en este grupo de terceras personas tú modificas el verbo. Mira que el verbo en su forma original go se convierte a goes. ¿Qué puedes identificar aquí? Pues que cuando el verbo original termina en o, tú le debes agregar es. ¿De acuerdo? Aquí hay un caso. Otro caso, cuando el verbo termina en una consonante como la K, tú únicamente le agregas la S. Mira, work, y en tercera persona, he works. Go, he goes. Mira, aquí se le agrega es. ¿Y qué puedes analizar en este caso? Pues que cuando termina en Y y antes de la Y que hay una consonante, que es otra letra, es decir, cuando termina en Y y otra letra al lado de otra consonante, entonces tú lo que haces es que reemplazas la Y por la I latina y le agregas es. Y tendrías he studies. Y de esta manera, mira, has conjugado el verbo estudiar para tercera persona. Cuando te dicen conjuga un verbo para tercera persona, es esto. Simplemente tomar un verbo y para cualquiera de estos grupos, es decir, para él, porque he significa él, she significa ella y este it significa eso o aquello. Entonces, para cualquiera de estos, el verbo conjugado sería works, aquí goes y aquí studies. Eso es lo que te presenta esta tabla, esta información, pero por favor la revisas porque ahí te presentan varios casos donde tú sabrías cómo trabajar agregando la S, ES o simplemente reemplazando la Y por I latina más ES. ¿Qué tendríamos aquí? Nos dice ya entonces
esta tabla. Verbos distintivos, el verbo to be y el verbo have y el verbo do. Pues estos tres verbos son muy usados frecuentemente, realmente. Entonces es el verbo I have, que es yo tengo, y está asociado a objetos o cuestiones físicas o concretas. I have. Do como verbo significa hacer. Este I do significa yo hago, significa yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, aquello o eso tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, you have, they have, ellos tienen. Mira lo que pasó entonces con el verbo have, con el grupo de las terceras personas. Mira cómo se modificó, presta atención a esos detalles. Y recuerde la pronunciación, si comienza por H usted lo pronuncia como una J, por eso aquí diría have. Y esta E desaparece. Y ahí extiendes lo que es la pronunciación de la B y dirías have, you have, usted tiene, you. Recuerda, no vas a decir you, es you have. Aquí he has, she has, it has, we have and you have. Y en el caso del verbo hacer, diríamos entonces I do, you do, he does, she does, it does. Mira cómo aquí es do. No vayas a decir do, ¿de acuerdo? Es do. La pronunciación del verbo hacer. Como tal, entonces, es do. Continuamos. It does. Y para lo que sería este grupo de los plural, grupo de más de un elemento, una persona, we do, o sea, nosotros hacemos, you do, ustedes hacen, and they do, ellos hacen. ¿Sí? Entonces, mira, nos presentan en el material esta tabla con los verbos work, go and study. Y luego también esta otra tabla componente con los verbos to be, have and do. Vamos a revisar ahora sí este to be. Significa ser o estar. Y realmente es muy útil. Tú puedes decir yo estoy viviendo solo, I'm living alone, I'm living alone. O puedes decir yo soy un colombiano. Tú dirías I am a Colombian. O puedes decir soy un latino, I am a Latin person, soy una persona latina. O puedes decir I am a tourist, soy un turista, ¿sí? O puedes decir I'm from Cali, yo soy de Cali. O puedes decir también I'm from Bogotá, yo soy de Bogotá, ¿sí? I'm from Perú, I'm from Ecuador, whatever. Entonces el uso de este elemento del ser y estar es realmente muy importante. ¿Qué tienes que entender? Que en el inglés muchas palabras tienen varios usos como tal y significados. Realmente el inglés es más sencillo en su manejo comparado con nuestro español, que tenemos muchas palabras y posibilidades de crear estructuras como tal. En cambio en el inglés tú tendrías realmente muy sintetizadas las posibilidades. Entonces mira, vamos a encontrar el I am, que significa yo soy o yo estoy. Ejemplo, I am a teacher. I am a teacher, yo soy un profesor. I am a teacher. O también puedes decir I am an engineer. I am an engineer, soy un ingeniero. O también puedes decir I am a father, soy un padre. O también puedes decir con respecto a soy, I am a student, soy un estudiante, ¿sí? Y ejemplos con respecto a estar. Tú puedes decir I am in Colombia, yo estoy en Colombia, ¿sí? Puedes decir también I am studying, yo estoy estudiando. Puedes decir I'm traveling, yo estoy viajando, ¿sí? Para casos de estar como tal. Segundo, you are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está, dependiendo de la oración que tú quieras. She is, ejemplo, he is Marcos, él es Marcos. Ya, listo. No quiere decir él está Marcos, no, él es Marcos. Es decir, según el contexto tú vas a ver si lo está utilizando como es o como está, ¿sí? Ejemplo, she's studying. She's studying significaría entonces ella está estudiando. She's studying.
It is, eso está, ejemplo, it is burning, eso se está quemando, it is burning. Muy bien. O it we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. They are, ellos son o ellos están. Vamos a ver las estructuras. Cuando te hablan de estructuras quiere decir entonces como el mapa, como la ruta a seguir para que la oración que tú produzcas pues realmente tenga una coherencia, ¿sí? Sea entendible y hagas un buen uso de lo que sería pues el inglés como una segunda lengua. Entonces hablamos de esas estructuras, pero más que estructura lo que tú tienes que hacer es realmente entender que hay un orden. Así como nosotros en el español tenemos un orden para hablar, de igual manera lo tendríamos en el inglés y lo vamos a identificar ahora. La primera estructura es la afirmativa y el orden es el siguiente. Te indica que debes colocar un sujeto, un verbo y un complemento. Un sujeto, un verbo y un complemento. El sujeto es I o el sujeto es he. En este caso vamos a analizar el primero. I live in Colombia. El sujeto es I, el verbo es live y el complemento in Colombia. I live in Colombia. Quiere decir yo vivo en Colombia. Para el caso de tercera persona, entonces mira, ya sabes qué pasa con el verbo. Cambia. Y ya tienes que recordar que este he pertenece a ese grupo de terceras personas, lo acabamos de identificar, para que tengas entonces claridad de qué es lo que pasa aquí. Simplemente es una regla que dice que cuando tú tengas una oración en presente simple y que sea afirmativo y que tu sujeto sea tercera persona, es decir, él o ella o aquello, he, she, it en inglés, entonces tú modificas al verbo, ¿sí? Agregando una S, o ya viste que en algunos casos le pusimos ES, ¿sí? Como go, que se convierte en goes. O también vimos el caso de reemplazar la Y por I latina más ES en el caso de study, ¿ok? Que se convertía en studies. Entonces, he lives in Colombia significa que él vive en Colombia. Vamos a escuchar los ejemplos. I live in Colombia. You play the piano. He lives in Colombia. Sandra and Carla. Mira aquí la pronunciación de esta acá, entonces ya sabes, tú la exageras un poco. Y mira cómo suena de bien. Sandra and Carla drink. Mira, drink, que te suenes acá. Drink. Too much soda. Y si tú exageras, aquí ese too, eso es una U, ¿de acuerdo? Cuando encuentras dos O's juntas es too. Y este too tiene también varios significados como tal. En este caso entonces es demasiada. Too much. Está unido acá. Entonces lo que hace es convertir esta palabra en demasiada soda. Sandra and Carla drink too much soda. ¿Sí? Sandra y Carla toman demasiada soda. O beben demasiado soda. The dog sleeps very well. Y tú dirás, ¿y por qué aquí el verbo tiene esta S? Porque en este caso, si tú hablas del perro y no tiene un nombre propio, esto pertenece al grupo de terceras personas, ¿sí? Si tú fueras a reemplazar the dog con uno de los pronombres que analizamos, con cualquiera de estos de aquí, mira, acá, espérate, con cualquiera de estos pronombres, el grupo de I, you, he, she, it, en el grupo de las terceras personas, the dog, la única opción que lo puede reemplazar es it, porque hablamos de eso o de aquello, ¿sí? Cuando nos referimos a un animal que no tiene nombre propio. Cuando ya el animal tiene nombre propio, entonces ya es como si pudiéramos utilizar he, ¿de acuerdo? Pero bueno, entendiendo el concepto de que the dog como tal es it. Continuamos. Luego ya nos dice entonces, mira, el material nos lleva a lo que son las preguntas. Es decir, te van a enseñar cómo preguntas en presente simple, ¿sí? Cómo vas a formular preguntas. Y te dice que hay unas preguntas informativas. Estas también se conocen en inglés como las double H, questions. ¿Por qué double H? Porque tiene la W y la H. Y en inglés WH es double H. Las double H serían entonces estas, mira, what,
where, when, who, why and how. Y estas WH, preguntas con double H, lo que te permiten es que tú consigas más información. Es decir, hay unas preguntas que tú haces y la respuesta es sí o no. Ejemplo, ¿usted habla alemán? Respuesta sí o no. Es sencilla. Sí, yo hablo alemán. No, yo no hablo alemán. ¿Sí? ¿Conoces Pekín? Sí, conozco Pekín. No, no conozco Pekín. Son preguntas de sí y no. Pero si tú ya agregas a esa pregunta esto, un qué o un dónde vive usted, entonces la respuesta ya no va a ser sí, ni tampoco va a ser no. La respuesta ya va aquí. Aquí, cuando preguntas where, es porque quieres averiguar sobre un lugar. ¿Dónde? Cuando tú utilizas el when es porque quieres averiguar sobre un tiempo. Y la respuesta, esto en inglés es cuándo, ¿de acuerdo? Cuándo, es un tiempo. Si vas a preguntar por una persona, tú dices who, eso es un quién, ¿de acuerdo? Si quieres averiguar sobre una justificación, entonces vas a preguntar why, que significa por qué. Y la respuesta va a ser una justificación. Y acá, esta última, recuerda, comienza por H, tú la conviertes en una J y aquí dirías how. How. Y how es cuando tú quieres identificar la manera de hacer las cosas y significa cómo. Entonces, estas son las double H, son las más frecuentes, hay más aparte de estas, pero son las más utilizadas y vamos a escuchar los ejemplos. Mira que aquí ya tenemos una pregunta mucho más completa. Me gusta mucho este segundo componente realmente de English Does Work, porque mira lo que nos permite hacer. Sí, con nuestra ya cuarta sesión estamos identificando ya preguntas como estas. Y quiero que por favor este material lo escuches en tu equipo celular, tu computador, pero que sea permanente, que tú tengas realmente oportunidad de escuchar material de esta manera para que te vayas acostumbrando. What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Es una pregunta muy frecuente, ¿sí? En un contexto social. Conoces a una persona, hey, hello, and what do you do on weekends? Hey, ¿qué haces los fines de semana? Es normal. La pregunta entonces en inglés. Mira cómo aquí nos da oportunidad de que veas algo. Bueno, te voy a mostrar este do unido a este you. Escúchelo. No está pronunciando el what do you do on weekends. No, en el inglés es muy frecuente unir las palabras en la pronunciación, tal cual como lo hacen aquí. Y si tú identificas, puedes decir algo como what do you do on weekends. Mira que ya es algo muy distinto. No decir what do you do on weekends, que al comienzo, pero luego ya tú puedes unir esto y decir what do you do on weekends. ¿De acuerdo? What do you. Mira que ni siquiera decimos do you. What do you do on weekends. Y suena muy bien. What do you do on weekends. ¿De acuerdo? Do. Este do lo unes con you y tendrías what do you do on weekends. Si no, al comienzo simplemente pronúncialo entendiendo que aquí esto es do, que esto es you, para que suene bien. Si tú pronuncias do you, suena excelente. Pero si dices do you, suena muy mal, no suena bien, ¿de acuerdo? What do you do on weekends? Segunda oración. Ok, ¿qué desayunas? Mira, ¿qué desayunas? Es la traducción en el español, pero realmente quiero que ustedes tengan en cuenta que en el español nosotros hacemos oraciones sin utilizar sujetos. Mira ese ¿qué desayunas? Es una pregunta, pero no tiene un sujeto. ¿Sí? Debería decir, oye, tú o tú qué desayunas. Como en el inglés sí lo colocan siempre, mira, siempre vas a encontrar un sujeto y por eso para nosotros es más fácil aprenderlo, ¿de acuerdo? Mira, entonces escuchamos. Si te digo que lo unas, pues dirías what do. What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Mira. O what do you eat for breakfast? Break. Mira que siempre la K en el inglés tiene una pronunciación exagerada y a nosotros nos da oportunidad como para que suene mucho mejor. Entonces aprovecha cuando encuentres una K, exagera ese sonido y tendrías breakfast. Escúchalo nuevamente. Este breakfast es desayuno y para a nosotros como turistas o como visitantes o ya viviendo en otro país, pues la palabra breakfast va a ser muy importante porque es una de las comidas o algo que tenemos que hacer todos los días, ¿de acuerdo? Continuamos con la próxima ejemplo. What you like. Mira, esta, si tú quieres dices what do you like, pero siempre you, what do you,
o si no realmente do. What do you like? Este te permite de una forma muy sencilla que tu pronunciación suene muy bien. What do you? ¿Sí? Te invito para que practiques allí donde estás con tu micrófono cerrado y dirías entonces do. What do you like? What do you like? Y es ¿qué te gusta? ¿Sí? ¿Qué te gusta? Son preguntas muy frecuentes cuando estamos en un contexto social. Conocemos a alguien, entonces mira, son preguntas que se pueden hacer realmente de una manera muy sencilla. Aquí ya está la estructura. Ya sabes que es una estructura, es un orden que sigues para que las oraciones que tú produzcas pues suenen coherentes. La gente que te escuche te entienda, ¿sí? De pronto si la pronunciación no es perfecta, pero tienes una estructura coherente, pues te van a entender, ¿sí? Entonces, tendrías aquí, vamos a escuchar la oración. Mira la oración. ¿Qué compras? ¿Qué compras en el mall? Este mall es el centro comercial, ¿de acuerdo? Es un lugar muy grande donde pues vas a encontrar muchas tiendas y siempre encuentras también dentro de las tiendas o dentro del centro de supermercados. Eso es un mall. Entonces la pregunta es muy sencilla. What do you buy in the mall? Y si analizas entonces el what está dentro de lo que es la double H. El do ya no significa hacer. Mira que aquí te dice que es un auxiliar, no te dice que es un verbo. Mira que el verbo dice que es buy, que es comprar, ¿sí? Entonces quiero que entiendas algo. Aquí está otra vez lo que te explicaba hace un momento, que en el inglés una palabra puede tener varios usos y varios significados. En este caso do tiene varios usos porque funciona como verbo. Si tú encuentras do, entonces va a ser como verbo hacer, ¿de acuerdo? Pero si lo encuentras como auxiliar, no tiene una traducción, simplemente tiene una función. Y su función es estar antes o preceder al sujeto. Y mira, estas dos oraciones nos permiten identificar entonces lo siguiente. Double H word, what, el auxiliar do, el sujeto que viene a ser you, el verbo que es buy y el complemento que es in the mall, ¿sí? En el centro comercial como tal. Y al final siempre debes colocar este signo, quotation mark, el signo de interrogación. Mira que solo lo utilizamos en el inglés al final. Y si es una pregunta y no lo colocas, es como si toda la estructura entonces no quedara completa, ¿de acuerdo? Entonces ten presente en tus preguntas siempre agregar quotation mark. Quotation mark, ese viene a ser entonces nuestro signo de interrogación. Vamos a ver qué pasa aquí cuando tenemos una tercera persona. Mira que en este caso nuestro ejemplo es con ella. En este caso era con ustedes o con usted. Tú puedes decir, ya te expliqué cómo unir esto para que te suene muy bien. Escuchemos acá. Ellos aquí entonces, what do you buy in the mall? Pero tú puedes también decir what you buy in the mall. Y significaría en singular qué compras en el centro comercial, en el mall, o también qué compran ustedes en el centro comercial, ¿sí? Mira que esta misma oración te sirve para hablar de una persona o hablar de un grupo de personas como tal. Y acá, para el caso de ella, entonces mira que el auxiliar ya sabemos que se le agrega es. Entonces mira, el auxiliar es do, pero como es tercera persona aquí entonces ya es does. Y mira la pronunciación, escuchémoslo. Mira, es una oración que ya nos permite realmente y te invito a que lo escuches y a que la repitas. Where does she go on weekends? Mira, esta oración nos permite ya realmente, si la pronuncias bien, la persona que te escuche va a decir, tiene una comprensión del inglés, o sea, tiene un buen sentido en el sentido de la pronunciación. Where does, mira que esto es does. Where does she go? Ya sabes que este es un go, ¿de acuerdo? Y aquí on weekends. Mira que vuelvo y hago como el énfasis en la K. So where does she go on weekends? Where does she go on weekends? Where does she go on weekends? Y significaría entonces, ¿a dónde va ella los fines de semana? ¿A dónde va ella los fines de semana? Y esto ya sabes, ¿qué compras en el mall o qué compran ustedes en el mall? Esto sería entonces, estos dos ejemplos, mira, de una manera muy sencilla, ya te permiten identificar una estructura de pregunta muy completa, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces si quitamos esta WH? Hagámoslo.
La pregunta sin el WH. Do you buy in the mall? Do you buy in the mall? Significa compras en el centro comercial. ¿O compran ustedes en el centro comercial? Y en el segundo ejemplo, si nosotros eliminamos where y solamente comenzamos la pregunta desde aquí, does she go on weekends? Significaría ella va los fines de semana. Y aquí la respuesta se van a dar cuenta. ¿Compras en el mall? Sí, yo compro en el mall. O no, yo no compro en el mall. Es decir, se convierte en una pregunta de sí y no. Y aquí, does she go on weekends? ¿Va ella los fines de semana? Respuesta, sí, ella va los fines de semana. O respuesta, no, ella no va los fines de semana. Si ves cuando agregas este pequeño elemento, entonces cómo cambia toda la oración y te permite ya pues conocer más información. Entonces cuando conozcas a una persona, recuerda, what, ejemplo, ¿qué haces? Aquí, where, mira, ejemplos con where. Where do you put your shoes? Aquí, recuerda unir esto, where do you, aquí también, where do you go on vacation? Y aquí, where do you study? Aquí la pronunciación tú escuchas y ellos dicen do you, pero si quieres que suene mejor de una vez, entonces da el paso y dices do, ¿de acuerdo? Where do you study? Where do you go on vacation? Where do you put your shoes? Y mira que la clave está en estas Y, ¿no? Siempre you, no es your. Mira qué pasaría en esta pregunta si yo pronuncio mal la Y. Where do you put your shoes? Suena muy you, sí, muy español, muy cortante. Entonces ten cuidado en estos detalles. Vamos con when. When do you eat? When do you travel? Mira, esta oración ya te permite entonces de una forma muy agradable preguntar when does your sister work? Y te invito a que tú practiques por favor realmente este material. Escúchalo todo el tiempo, lo tienes ahí en tu celular. Puedes ingresar a la plataforma y escucharlo de una manera muy sencilla, mira. Y ya sabes, entonces mira la pregunta, ¿cuándo trabaja tu hermana? Su pregunta es con when. ¿Cuándo comes? Hey, when do you eat? ¿Sí? Si ya estás de pronto viviendo en otro país y quieres comer con alguien más, hey man, when do you eat? ¿A qué horas comes? ¿Sí? Hey, when do you travel? Hey, ¿cuándo viajas? Cuando somos turistas, entonces conocemos de pronto a otra persona y queremos viajar con otras personas, entonces, hey, when do you travel? Para viajar juntos. Ok, finalmente acá entonces, aquí entonces, ¿qué hora es? Y te están explicando que para estos casos el what se une a time y ese what time siempre va a ser la hora. What time es a qué hora o en qué momento. What time. Y la hora entonces con este is it. Quiere decir qué hora es como tal. Double H. Tenemos más ejemplos. Mira. What do you buy in the mall? Esto ya lo hemos identificado. Continuamos con who. ¿Quién? Who do you know? O who do you know? La K, mira, aquí en este caso es muda, no tiene pronunciación, mira. Who do you know? Who do you know? No dices know, no, mira que no suena esa K, por favor. Este know es el verbo saber o conocer. Cuando tú dices te conozco, quiere decir I know you, ¿sí? O en ese caso, ¿qué pasa si tú le quitas este who y solamente dejas do you know? Es tú sabes o tú conoces. Y si agregas aquí me, o sea la M y la E, do you know me? Es ¿me conoces? ¿Sí? Muy bien. Who do you know? Aquí. Who do you know? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Who lives here? ¿Quién vive aquí? ¿Sí? Mira otra vez, escúchalo. Excelente ese lives. Entonces aproveche y pronúncialo. Who, mira esta combinación es muy fuerte. Y este lives, tú puedes exagerar esta B. Who lives. Y el here también. Esto es una J. Y esta palabra entonces completa es here. Here, que significa aquí. Entonces tú dices, who lives here? ¿Quién vive aquí? ¿Ok? Who lives here? Who lives here? Ok. Vamos con why. Why significa por qué. Te explicaba que es cuando quieres una justificación. La respuesta va a ser el porqué de algo.
Why do you behave like this? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué te comportas así? Why is the sky so gray? ¿Por qué el cielo está tan gris? Why not? Why not? ¿Por qué no? ¿Ok? Muy bien. Cuando tú preguntas con why, la respuesta siempre va a ser con because. Because, que significa por qué, pero ya es junto. Cuando preguntamos es por qué es separado, pero cuando respondemos en el español este por qué es junto. Cuando damos la respuesta o la justificación. Finalmente, how. How do you learn? ¿Cómo aprendes? How does it work? How does it work? ¿Cómo funciona eso? How do you clean your house? Mira en otro país, por ejemplo, esta pregunta. Cualquier tipo de máquina que tú encuentres, ya sea expendedora o que vas a comprar un tiquete o que vas a comprar unos dulces o algo y no sabes el funcionamiento, pues preguntaríamos en inglés. O si vamos de pronto a hacer un pedido en línea y no tenemos claridad de cómo hacerlo o manejar una plataforma, lo que corresponde entonces, esta es la pregunta que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces son información muy útil cuando estés en un contexto, ya sea de aeropuertos o viajando o lo que corresponda en otro país, pues este tipo de preguntas te ayudan a obtener información. Esa es la importancia de estas double H. Vamos a escuchar el último. ¿Cómo limpias tu casa? How are you? How are you? ¿Cómo estás tú? How are you? How are you? Recuerda la clave, ¿no? No you. How are you? No, suena terrible. How are you? Aquí. How old are you? How old are you? How old are you? Exageras un poco la de how old y luego únelo. Mira aquí que esta palabra, esto te da oportunidad nuevamente de que tú te luzcas diciendo how old are. How old are you? Aquí te lo van a pronunciar como how old are you. Pero tú puedes dar un paso más con tu pronunciación y simplemente unir estas palabras. How old are you? How old are you? ¿Ok? How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿En qué edad estás? Este tienes como tal en el español lo asociamos al tiempo, pero en el inglés no se asocia a tiempo. Por eso la traducción real de how old are you es en qué edad estás tú, ¿de acuerdo? ¿En qué edad estás tú? Esa es como la traducción puntual de esto. How much ice cream do you want? How much ice cream do you want? Aquí te dicen do you, pero tú puedes simplemente how much screen you want. Creo que nos está avisando el tiempo de nuestra sesión. Tenemos 15 minutos, ok, perfecto. Aquí tendríamos entonces más ejemplos. Bueno, aquí ya esto ya los habíamos identificado. Entonces mira, recuerda las double H questions, what, where, when, who, why and how. Y tiene varios usos, también está asociado a proyectos. Entonces se conoce como las 5 WHs o 5 Ws. Bueno, aquí más verbos. Vamos a escucharlos. Mira, cada uno de estos ejemplos está asociado a un sujeto como tal, a un pronombre personal. Y aquí tienes nuevamente el grupo de ¿qué? Terceras personas. He, she and it. Entonces vamos a escuchar acá. I eat rice every day. Son oraciones afirmativas. Yo como arroz todos los días. Y aquí te están diciendo entonces cómo negarla. Yo no como arroz todos los días. Y esto puedes pronunciarlo. I do not. O en inglés te acostumbras, ya te dije, a unir las palabras. Aquí dirías don't. I don't. I don't eat rice every day. Suena muy bien. I don't eat rice every day. O también I do not. ¿Sí? Pero te recomiendo, por favor, exageras con esta T. O don't o do not. Y acuérdate que esto es un do, para que suene muy bien. I do not eat rice every day. Yo no como arroz todos los días. Y en forma de pregunta, mira, ¿cómo organizas? ¿Qué pasa? Este do que tienes aquí lo vas a colocar, pero al comienzo. Do I eat rice every day? Do I eat rice every day? ¿Yo como arroz todos los días? Do I eat rice every day? La clave está en este eat, por favor la T, ¿no? Ya sabes. Do I eat? Mira, eat. Suena esa T. Vamos a ver con otro ejemplo acá. You eat rice every day. You do not eat rice every day. Do you Muy eat bien, rice aquí ya. every day? You don't.
and do you. Acá, ¿qué pasa con las terceras personas? Presta atención, mira, esto sí es bien importante que lo entiendas. Aquí en la afirmativa, mira, en tu afirmativa en tercera persona agregas la S al verbo, ¿de acuerdo? Pero en la oración negativa y en la interrogativa, para este grupito ya aparece algo que tú ya conoces, que son los auxiliares. Aquí en este caso, este es auxiliar. Ya sabes que el auxiliar es do, pero como aquí está asociado a este pronombre que es tercera persona, entonces agregamos does y dirías he does not eat rice every day. O he doesn't, porque ya puedes unir estos dos y dirías he doesn't. He doesn't eat rice every day. Él no come arroz todos los días. Y acá, pues colocas tu auxiliar does al comienzo, luego tu sujeto, el verbo, pero mira lo que pasó aquí. Y mira lo que pasó acá con el verbo. Aquí sí tiene una S. She eats. Pero en presencia del auxiliar, does, el verbo no lleva nada. Quiero que identifiques eso porque es importante. Sí, para que sepas entonces cómo es que conjugas estos... conjugas estos... Wow, esto aquí pasó, cerramos acá. ¿Cómo es que tú conjugas estos verbos como tal? ¿Sí? Entonces, por favor, identificamos, para la negativa utilizas este auxiliar y por eso el verbo no lleva S, pero aquí en la afirmativa el verbo sí lleva S. Y en la pregunta, como también tienes auxiliar, ya sabes, en presencia de un auxiliar, el verbo siempre va a permanecer igual como tal. Does he eat rice every day? Continuamos con she. Ella come arroz todos los días. She does not eat rice every day. Ella no come arroz todos los días. Does she eat rice every day? Does she eat rice every day? Ella come arroz todos los días. Entonces, bueno, estos ejemplos, porfa, los terminan de escuchar como tal. Ya sabes, realmente el material está diseñado de una forma que si tú lo aprovechas, pues te va a permitir, hazlo como lo estamos haciendo hoy. Mira, estoy tratando de leerlo menos, es decir, aprovechando todo el material de audio que tenemos asociado a nuestro segundo componente. Aquí ya viene la actividad didáctica. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos fue con la comprensión. Le das clic a realizar. Aquí tengo que cambiar la presentación porque creo que ya no me permite que ustedes la vean. Entonces permítame, yo comparto pantalla completa. Me confirman por favor si están identificando en este momento actividad didáctica. Ok, thank you so much, you're so kind, muy amable. Tendríamos entonces actividad didáctica, completar frases. Vamos a ver cómo nos va. Iniciar. Esta actividad la puedes completar o desarrollar las veces que sea necesario, las veces que tú quieras. No es calificable, pero realmente es la oportunidad que tienes para ver hasta qué punto pues, has hecho una correcta apropiación de lo que son los conceptos que te están compartiendo. Entonces tenlo presente, por favor. Tendríamos entonces, en las siguientes oraciones de presente simple, tú ya sabes qué es el presente simple, ya sabes entonces que tiene estructura afirmativa, también negativa y pregunta, y que en la estructura negativa y pregunta utilizas auxiliares que son do o das. Ya sabes que son las terceras personas, que son he, she, it. Ya sabes también que hay singular, I, you, yo y tú o usted. Y también ya sabes que hay plural, we, que es nosotros, you, que es ustedes, and they, que es ellos. Eso es lo que hemos identificado hoy de una manera muy sencilla, pero realmente muy clara en el sentido del manejo adecuado del presente simple. Entonces, your sister, y te dice que el verbo aquí en este caso es study. Pues, ¿qué colocarías aquí? Your sister. ¿Quién es tu hermana? Tú dirías tu hermana es ella. O sea que este verbo tiene que ser studies. Your sister studies. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas, porque es que aquí hay una cuestión, no quiero que se confundan con your, como decimos you, no, entonces esto no es, esto es usted, entonces no, esto no es usted, esto es your, que es tú o su. Aquí dice tu hermana o su hermana estudia francés, o tu hermana estudia francés. Entonces, reemplazando your sister por uno de los pronombres personales, es decir, tu hermana es él, no.
¿Es ella? Sí, ella es tu hermana. Entonces, she, ya sabes que es tercera persona de aquí, por eso el verbo es studies. They, para el caso del verbo to be, pues el verbo to be tiene tres opciones que tú las veías acá. Vamos a recordarlas, mira. Vamos a buscar este verb to be acá. Y encontramos lo siguiente. Aquí. Esto es el verb to be. Mira. Y para cada uno de los pronombres, en este caso para I, para you y para he, she, it, tiene una opción. Para yo o I trabajas con am. Para tú o you trabajas con are. Tú eres, you are. Él es, he is. She is o it is. Y acá, we are, you are and they are. Entonces, regresando aquí al ejercicio. They. ¿Cuál es la opción para they? Pues te vas acá y tú ya sabes que they trabaja con are. Entonces tú dices, they are cousins. ¿Sí? Esto ya no lo vas a pronunciar porque esto es el verbo en su forma original. Pero tú lo que vas a hacer es conjugarlo. Es lo que te están pidiendo. Conjuga estos verbos. Es decir, que asocies este verbo aquí a un sujeto. En este caso tu hermana, que es ella. O a ellos. O en este caso Andrea, que es ella. O a nosotros. ¿Sí? O a our holiday, que es nuestra celebración. His nephew, que es su sobrino. His nephew. His nephew. Y aquí te dice que es con be. Entonces practicas, por favor. Vamos a verificar estos, cómo nos va con estos dos. No nos deja el sistema porque tienes que completarlos todos. Ah, bueno, dice que estos están mal porque no los hicimos, pero que estos están bien. Y quería manera de ejemplo que tú los identificaras. ¿Sí? Que con este your no te fueras a confundir pensando que este you es usted y usted diga you study. No, es your sister studies French. Tu hermana estudia francés. They are cousins. Ellos son primos. Muy bien, aquí entonces continúas. Vamos aquí y terminarías con este ejercicio. De esta manera entonces los invito para que por favor continúen con la revisión de lo que sería ya las estructuras negativas, las contracciones, que es la forma de nosotros convertir dos palabras en una. Ejemplo, do not and don't, does not and doesn't. Entonces por favor profundiza en lo que ya es el material como tal para que termines esta revisión. Tienes más ejemplos acá. Ya sabrías entonces cómo utilizar estos double H y estos ejemplos que ya habíamos identificado. Tienes aquí entonces posteriormente tu actividad. Aquí continúas, actividad didáctica, ya sabes, entonces pones en práctica lo que acabaste de identificar. Posteriormente entonces encuentras lo que son los personal pronouns, ya los identificamos, primera y segunda persona. Entonces aquí hay ejemplos. Aquí también tienes entonces más ejemplos que te ayudan a reafirmar lo que es presente simple y el uso de los pronombres. Aquí los subject pronouns. I es yo y este me es por ejemplo call me, llámame. You es tú, pero yo te digo I call you es yo te llamo a ti. ¿Sí? Him, por ejemplo, help to him, ayúdalo a él. Help to her, ayúdala a ella. It, us, this is call us, llámanos, you. Then, por ejemplo, this is for them, esto es para ellos, ¿sí? O for them, hacia ellos. Entonces, los invito a que por favor terminen la revisión de este material de estudio. Quería que tuviéramos oportunidad realmente de que ustedes vean la forma en que deben trabajar este material. Tienes mucho contenido realmente importante y sobre todo en todo lo que es la estructura de vocabulario para que lo amplíes. Y con este componente, el último componente que es los miembros de la familia, ya estarías entonces finalizando el segundo componente, Let's Introduce Ourselves, ¿de acuerdo? Entonces voy a suspender la grabación en este momento. Espero realmente, estimados aprendices, pues que esta sesión haya sido realmente útil para ustedes en el sentido de apropiarse del material. Se dan cuenta que es toda la oportunidad que tenemos nosotros para poder entonces adquirir los conceptos que necesitamos, y el material pues te lo permite hacer porque los vas practicando una vez en la forma en la habilidad de escuchar, ¿sí? Porque pues es importante que tengamos siempre un balance entre lo que leemos
de pronto también lo que escribimos y lo que hablamos y escuchamos. Entonces suspendo la grabación.